Bienvenido a Ajedrez 2000. Hoy vamos a analizar qué opciones secundarias tienen las negras en la variante clásica, así que estate muy atento porque yo soy Paul Sabriá y esto es Ajedrez 2000. En el anterior vídeo ya vimos las jugadas principales de las negras, que son caballo por b5, a6 en combinación con g6 o g6 aquí directamente. Sin embargo, las negras tienen también otras opciones y también podrían jugar a6 sin los esquemas con g6. Estas opciones secundarias las vamos a analizar ahora muy rápidamente. Contra caballo f3, que ha sido nuestra última jugada, vamos a ver primero la jugada a6, donde después de alfil d3 ya hemos cubierto la jugada g6. Así que vamos a ver otras opciones. La principal, vamos a empezar con caballo c6. Ya sabemos que nuestro plan generalmente es cambiar el caballo en d4 y tras c por d4 venir a presionar este peón con las jugadas caballo e2 y en caso de que las negras defienden su peón de d4, romperíamos el centro con la jugada c3. Así que caballo c6 es aquí la jugada principal, evitando los cambios y manteniendo piezas en el tablero, y nosotros seguiremos con enroque. Y aquí vamos a esperar a ver qué esquema quieren poner las negras. Por ejemplo, si empiezan con la jugada e6, nosotros simplemente terminaremos el desarrollo jugando b3, las negras juegan d6, alfil b2, caballo f6 y torre e1. Ese va a ser nuestro esquema donde nosotros ya tenemos todas las piezas desarrolladas, ya hemos enrocado y por tanto estamos buscando ya directamente abrir el centro con la jugada e5. Así que si las negras juegan, por ejemplo, alfil e7, que es la opción principal, tras e5, d por e5, caballo por y torre por e5, todo bastante forzado, tenemos una ligera ventaja. Donde aquí, si las negras en algún momento, por ejemplo, aquí juegan con dama c7, entonces la jugada torre g5 es bastante fuerte, molestando en g7. Ya contra enroque vendría caballo e4, donde la presión en g7 es bastante incómoda para las negras, porque estamos presionando con nuestro alfil de b2 y nuestra torre de g5. Y además estamos amenazando el caballo de f6, donde las negras no pueden capturar porque entramos con torre por g7. Entonces, por ejemplo, tras torre g8, si en algún momento las negras juegan con h6, volveríamos con nuestra torre a la casilla g3, donde está bastante segura. Y podemos seguir con jugadas tipo dama f3 y torre e1 con ligera ventaja. Claro, las negras podrían evitar e5 con la jugada dama c7, que también ha sido empleada, donde la dama evita esa ruptura. Entonces nosotros cambiaríamos el plan y jugaríamos alfil f1 con idea de romper el centro con el otro peón y abrir la columna D. Tras alfil e7, d4, c por d4, caballo por d4 y enroque, creo que todo es bastante usual. Entonces aquí recomiendo un plan muy interesante que es caballo por c6, donde tras la captura más natural, que es b por c6, llevando más peones en el centro y tratando de jugar d5, donde las negras tendrían un fuerte centro de peones, entonces la jugada caballo a4, amenazando la ruptura de 5, es bastante potente. Por ejemplo, si las negras siguen con torre de 8, e5 es muy fuerte, ya que tras d por e5 la dama es amenazada, pero jugaríamos alfil por e5 también amenazando la dama de c7, donde aquí tendríamos mejor estructura y también piezas más dinámicas. Así que nos aseguramos una clara ventaja en esta posición tras la ruptura de 5. Y si, por ejemplo, las negras juegan con e5 para prevenir nuestra ruptura, entonces jugaríamos c4 para romper la posición con c5, también destruyendo la estructura de las negras, que si juegan c5 para impedirlo, entonces la casilla de d5 quedaría muy débil y podríamos llevar nuestro caballo a esta debilidad. Así que vamos a ver otra forma de jugar distinta de las negras contra ese caballo c6, donde tras caballo c6 hemos visto enroque y aquí hemos visto cómo jugar tras d6 con el esquema b3 alfil b2 y torre e1. Sin embargo, g6 es la opción principal, donde ahora, por ejemplo, si nosotros seguimos con nuestras intenciones de jugar d4 con torre 1, alfil g7, alfil f1, entonces tras d6 simplemente d4 no va a ser posible porque el alfil de g7 es muy molesto.
Tampoco me gusta el plan de B3, que es el principal alfil B2, cuando el alfil se sitúa rápidamente en la casilla G7, porque pienso que el alfil de B2 pierde muchísima fuerza en la posición. Así que recomiendo una jugada muy poco común, que es caballo de D5, donde nuestro plan va a ser jugar C3, alfil C2 y D4 ganando espacio en el centro. Y si las negras juegan E6 amenazando nuestro caballo, entonces jugaremos rápidamente con torre E1, donde ahora la captura E por D5 no es posible, ya que tras E por D5 jaque, las negras deben cubrirse con su caballo y tras D6 estamos claramente mejor. Entonces las negras no pueden capturar nuestro caballo tras torre 1 y, por ejemplo, tras alfil G7, C3, con nuestra intención alfil C2, D4, las negras pueden jugar D6. Y cuidado ahora, porque E por D5 ya es posible, ya que tras E por D5, caballo E7, la jugada D6 ya nos la han impedido. Entonces es el momento de mover el caballo, si no las negras podrían capturarlo y la mejor casilla es E3, donde vamos a seguir, como ya sabemos, con alfil C2, D4, con un buen centro de peones y ligera ventaja. Así que creo que el plan de caballo D5 contra caballo C6 y G6 es bastante potente. Vamos a ver otras opciones de las negras donde podrían jugar A6 y tras alfil D3 hemos analizado las opciones caballo C6 y G6, pero también otra tercera opción es E6, obteniendo ese esquema. Y tras enroque llegaríamos a la misma posición que si las negras emplean otro orden distinto, que sería empezar con E6, nosotros enrocamos y ahora tras A6 alfil D3. Llegamos exactamente a la misma posición, donde aquí las negras tienen tres opciones. Podrían jugar caballo C6, que es la principal, sin embargo esta opción ya la hemos visto en un orden distinto, donde ahora como el peón está en E6, no han jugado con G6, entonces si jugamos el esquema B3, alfil B2, torre 1, por transposición de jugadas llegamos a la posición que ya hemos analizado. Así que vamos a ver otras dos opciones distintas, que son caballo por F3 y caballo E7. Caballo E7 es una jugada menos empleada y además considero que es un poco dudosa, y tras el cambio caballo por caballo, que es nuestra idea en esta línea, una vez enrocados siempre buscamos el cambio de caballos para tras C por D4 poner presión a este peón de D4 con nuestro caballo y tras caballo C6, que es la idea de las negras, rápidamente jugamos C3. Ese es un plan ya muy recurrente en la posición, donde tras la captura sabemos que ambas son correctas, pero voy a recomendar siempre la captura de D para facilitar nuestra toma de decisiones, pero la intención de las negras, tras C3, es seguir desarrollando sus piezas con alfil C5, donde tienen buen control sobre la casilla D4. Sin embargo, ahora nosotros vamos a ganar tiempos de desarrollo con B4, amenazando el alfil, y tras alfil A7, capturaremos rápidamente el peón para llevar el alfil a la fuerte diagonal B2, G7, que ya es bastante común. Aquí caballo por D4 es la jugada más común. Sin embargo, como está puntuando bien, hay muy poquitas partidas y quizás la gente no conoce que tras caballo por B4, muchas veces las blancas, reaccionan con alfil B1. Pero aquí la mejor forma de jugar es con dama B3, sacando las piezas rápidamente, y tras caballo por D3 es muy importante no capturar el caballo. Y aquí voy a recomendar la novedad alfil A3, porque este caballo no puede salir, lo vamos a recuperar, y este alfil de A3 está evitando la jugada de enroque, ya que tras dama por D3 directo, las negras podrían enrocar, pero ahora tras alfil A3 no pueden enrocar y a la siguiente jugada las negras perderían su caballo. Incluso si juegan caballo por F2 tras torre por F2, aunque sea cambio de un peón, seguiremos doblando las torres, las negras no pueden enrocar y tenemos una posición prácticamente ganadora. Así que las negras tras C por D4 deben capturar el peón de D4 y ahora la jugada de alfil B2 es muy fuerte, donde tras caballo por E2, dama por E2 tenemos una muy buena posición con blancas, con mejores alfiles, las piezas más desarrolladas, ya hemos enrocado y un plan muy fuerte es jugar contra este alfil, donde por ejemplo tras enroque podrían venir jugadas tipo dama G4 o también como las negras quieren jugar con B5 alfil B7, me gusta bastante la idea de jugar con A4 para impedir B5, donde si las negras juegan con B6, entonces tendrán que perder tiempos con ese alfil
para reubicarlo. Además que podrían venir jugadas tipo alfil por A6 en esta posición. Así que creo que el plan simple y principal tras caballo E7 de cambiar los caballos, jugar caballo E2, C3 y cuando el alfil venga a C5 jugar con B4 nos asegura una entre ligera y clara ventaja. Así que vamos a ver otra idea distinta de las negras que no sea ni caballo C6 ni caballo E7 y a la última que es la captura caballo por F3, donde tras dama por F3 se considera que las blancas están muy bien, porque si nos fijamos en la posición ya tenemos todas las piezas fuera, solo falta el alfil de B2 y ya estamos en roca 2, mientras que todas las piezas negras siguen aún en la primera fila. Pero esta posición es bastante compleja y tras alfil de 6 las negras están puntuando bastante decentemente, buscando rápidamente desarrollo y control sobre la casilla E5, ya que si no nosotros jugaríamos con E5 ganando muchísimo espacio y ganando la casilla de E4 para nuestras piezas. Tras alfil de 6 seguiremos con este esquema tan conocido ya por nosotros que es B3 alfil B2 y aquí las negras siguen con dama C7 amenazando el peón de H. Nuestra dama no termina de estar bien ubicada porque será molestada por el caballo con maniobras tipo caballo E7, caballo G6 y caballo E5. Además que muchas veces nosotros queremos jugar con F4 y esta dama no está del todo bien. Entonces aquí no vamos a jugar con H3 como hace la mayoría, sino vamos a jugar la segunda opción que es dama H3, protegiendo nuestro peón y dejando espacio para jugar con F4 en algún momento. Aquí la mejor jugada es caballo E7, sin embargo generalmente las negras juegan con caballo F6, donde simplemente jugando alfil B2, torre a E1 y en algún momento tirar F4 con algún caballo E2 por ejemplo, nos aseguramos una muy buena posición con blancas. Así que vamos a ver directamente la jugada caballo E7, donde tras caballo G6, este caballo busca control sobre las casillas E5 y F4. Nosotros seguimos con nuestro desarrollo con alfil B2 y tras caballo G6 vamos a jugar aquí, ya que está viniendo muy rápido alfil E5, caballo E5, incluso también caballo F4 molestando, caballo E2, cubriendo la amenaza caballo F4 y el alfil busca ya directamente control sobre la casilla E5. Pero lo que queremos aquí realmente tras alfil E5 en algunas ocasiones es jugar C3, alfil C2 y D4. Sin embargo, en este momento concreto voy a recomendar un plan distinto que es alfil por E5, donde es mucho más directo. Y tras caballo por E5 rápidamente venimos con F4 y tras caballo por D3, dama por D3. Aquí generalmente las negras buscan solucionar su problema de este alfil de C8 con B5 y tras F5, caballo F4 obtenemos una posición con ligera ventaja, vamos a llevar la torre de A a E1 y un juego muchísimo más fácil de piezas. También ideas con caballo F4, caballo H5 y en algún momento quizás tirar la jugada F6. Puede ser también una idea muy interesante. Así que bueno, ya hemos cubierto todas las opciones principales y secundarias de la variante clásica de la siciliana. Espero que te haya gustado la receta y nos seguimos viendo en las otras variantes que nos pueden jugar las negras. Si te ha gustado el vídeo, te recomiendo que te suscribas al canal y que le des like. Así que hasta la próxima.